Vale, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? A esta variable que yo tengo acá, una variable de clase, esa variable va a ser un observable nuevecito, ¿cierto? ¿De qué tipo? Cualquiera. Listo. Yo necesito decirle, voy a setearle un valor a esa variable y voy a devolver un valor de esa variable, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma lo seteo? Así. Entonces yo tengo, le mando como parámetro, en este caso un contacto, pues yo no sé de qué tipo sea, ¿cierto? Eso es un JSON. Hasta ahí. Y a un observable le voy a suscribir esa variable. ¿Qué quiero decir? Estoy creando un observable a partir de esta variable, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces ya se van a dar cuenta. Más o menos para que me entiendan lo que quiero hacer acá, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Acá le estoy seteando el contacto. Listo. Sencillo, lo estoy mandando. Ya el servicio debería tener ese contacto allá. ¿En dónde lo debe tener el servicio? Acá. En esta variable. Listo. Pero resulta que yo quiero mandar información de una lista al detalle. ¿Cómo lo voy a ver? Acá. Entonces resulta que yo llamo la función obtener el contacto, ¿cierto? Y obtener el contacto, ¿qué es? Venga, ya les digo exactamente qué es. Me dice que es un observable. Y como lo vimos ahorita, un observable, como lo dijo Cristian, es perezoso. Yo siempre tengo que decirle que me retorne los valores. En este caso estoy utilizando el operador subscribe, ¿sí o qué? Ese operador lo que va a hacer, inmediatamente nos va a traer el valor que tiene esa variable. Entonces, vamos a ver. En este momento, vamos a ver qué trae, ¿cierto? Listo. Los componentes, pues en este caso está vacío, ¿cierto? Pero aquí tengo un inconveniente. No entró por el suscriptor, pero vamos a ver. Vamos a hacer la forma a la antigua del debug. Vamos a ver. O sea, si sí está creando el observable, sí. Y vamos a ver qué es lo que me está retornando cuando lo llamo. Recuerden, para yo conocer el valor de lo que estoy retornando, necesito suscribirme, ¿cierto? Me suscribo. Listo, vamos a ver. Wow. Entonces en ese caso no está yendo a esta función, ¿cierto? Listo. En el servicio nos aparece que el observable está vacío, es decir, acá no se está seteando. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser, ¿por qué razón? En el momento en el que estoy instanciando nuevamente este servicio, ¿cierto? El servicio se borra, pues se le borra todas las variables, se borra todo completamente, se vuelve a instanciar. Entonces, por esa razón, en este caso, yo quiero hacer esto, pero existe otro uso también. ¿Qué pasa?
problema que yo tengo en este caso es este. Yo tengo un servicio para un componente que se llama lista. Ese servicio se va a instanciar solamente en el componente list. ¿Cierto? En ese componente le seteamos la variable. Pero ¿qué pasa cuando le seteamos la variable? Ustedes vieron ahorita los ciclos de vida de un componente. Resulta que cuando yo llamo desde el router otro path, ¿qué va a pasar con este componente? Según lo que entendieron ahorita. ¿Qué me dice? Nada. O sea, acá se ejecuta el onDestroy. O sea, cuando yo voy a intentar cargar el componente de detalle, como esto se ejecutó, esta vaina se quedó sin ningún estado, ¿cierto? Justamente por eso es que nosotros utilizamos NGRX. ¿Por qué razón? Es un módulo completamente centralizado en el que la aplicación, así los componentes mueran y los servicios también, esto siempre va a persistir, ¿cierto? Es una forma de persistencia. ¿Qué pasó acá y por qué no funcionó? Porque esto no es persistente. ¿Sí me entienden? ¿Listo? ¿Cuándo sí puedo hacerlo? Esto lo puedo hacer si yo tuviera lo siguiente. Acá tengo el componente de la lista, ¿cierto? Pero este componente tiene otro componente embebido acá adentro. Y ese componente va a ser el mismo detalle. Listo. Tengo un componente embebido dentro de otro. Si quieren, vamos a hacerlo en este momentico. Y este detalle que yo tengo acá, si quieren lo metemos acá para evidenciar esto. Entonces, ¿qué pasa? Según el ciclo de vida de un componente, cuando este carga este, el detalle, en ningún momento este muere, ¿cierto? Y las variables sí quedan persistidas. ¿Cuándo sí se puede hacer? Cuando pasa esto. Cuando no se puede hacer, cuando invoco el router, porque acá pues ya el componente se va a destruir, ¿cierto? Esa fue la razón por la que no nos funcionó acá. Y por la que acá, pues ya cuando voy a suscribirme, eso no funciona. ¿Qué va a pasar? Entonces, listo, sencillo. No le pongamos nada de rutas ni absolutamente nada. Si quieren, hagan en sus máquinas lo mismo. Entonces, esto no va. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Dentro de la misma página de la lista vamos a poner el detalle, sencillito. ¿Y qué estaríamos haciendo ahí? Entonces vamos a poner dentro de un componente tipo root o tipo padre, un componente tipo child, ¿cierto? Eso es exactamente lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este lo podemos dejar así, detalle, ¿cierto? Y es algo tan simple como por acá abajo llegar y decirle vamos a invocar ese componente pequeñito, o sea este. Para esto es que se utilizan los selectores, ya se van a dar cuenta. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo acá? Dentro del componente de la lista, como les comentaba, estoy embebiendo, valga la redundancia, el componente de detalle, ¿cierto? ¿Cuándo se va a mostrar esto? Entonces, yo tengo una directiva de estructura llamada ngIf, ¿cierto? Eso es un condicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Pues yo le voy a decir por acá. Esto se va a mostrar si esta cosa tiene un contacto suscrito, ¿cierto? Vamos a ver. Borremos esto de acá. Y pongámosle contacto. Sí, ok. Hagámoslo así. Entonces va a mostrar si contacto. O sea, si seleccioné un contacto, voy a mostrar u ocultar eso. Entonces, si seleccioné un contacto, ¿qué debo hacer? Acá le voy a decir igual a que true, ¿cierto? Al hacer esto, estoy diciendo que ya se va a mostrar ese edit de abajo que yo tenía ahí. ¿Listo? Entonces, véalo acá. ¿Qué va a pasar? En este caso, démoslo en falso. Démoslo así. Vamos a mirar qué pasa. Listo. Véalo acá abajo. Está ahí, bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nosotros tenemos por acá, vamos a setear el contacto y vamos a ver. Esto yo creo que es lo siguiente. Listo. Entonces, déjame yo pasarle un momentito. Muchachos, vayan haciendo eso mismo, porfa, ya les doy la respuesta a esto.
Listo. Muchachos, ¿cómo van? Ya les comento qué fue lo que hice. Entonces debería ser que... Bueno, pues venga pues. Listo, ¿qué pasó? Entonces acá... Espérame, esto no se deja ver. Estoy en el componente de la lista, ¿cierto? Vuelvo y recuerdo todo el flujo completico. ¿Cuál es la idea? Listo, mientras la variable contacto sea verdadera, entonces nosotros aquí en el HTML vamos a renderizar el otro componente, ¿cierto? Esto es como componente padre, como les acabo de comentar, con un componente hijo. En este caso, el hijo es este. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, se llama esa función, primero se muestra, y acá le seteo el contacto, ¿cierto? Ahí está. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Llega acá y setea el contacto de esta forma. Entonces, yo tengo un observable al cual no le he definido ningún valor en una instancia. Bueno, la he instanciado, por decirlo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando voy a setear un nuevo contacto, yo le voy a dar una instancia de un observable nuevo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Entonces, inmediatamente, cuando le paso la instancia, le digo, se voy a crear un observable con este valor. Véalo ahí. Que es el dato que a mí me llega, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy imprimiendo esto, vamos a usar toda la lista larga, todo lo que contiene el observable. Entonces, en este caso, omitámoslo, ¿cierto? Ahí. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando se instancia el otro componente, según el ciclo de vida de un componente, acá en el detalle, yo le estoy diciendo inmediatamente en el constructor, o sea, apenas el componente se instancia, lo único que va a hacer es, vaya, tráigame el contacto que está ya guardado, ¿cierto? Y la respuesta se te a esta variable. ¿Qué pasó? ¿Y por qué estaba fallando antes? Acá lo estaba definiendo como un servicio nuevo, es decir, estaba haciendo una nueva instancia de ese servicio, lo cual pues obviamente me va a traer el observable vacío, ¿cierto? Mientras que esa instancia ya existe, el componente de arriba, entonces yo simplemente la voy a inyectar de esta forma. Al inyectarlo, si ustedes se dan cuenta, eso solamente me va a funcionar en el constructor, en ninguna otra parte de la clase me va a funcionar. O sea, acá, yo no puedo llegar y decirle is.service. No lo va a encontrar, ¿cierto? Porque se lo estoy inyectando al constructor. Vale. Entonces vamos a ver qué es lo que hay acá. Bueno, ahí me sale un error. Eso debe estar ahí definido. Listo. Entonces vuelvo. Según esto, yo seleccioné este man. Y en el detalle, entonces miren los datos que me están llegando. Este es el JSON que yo estoy imprimiendo por acá. Este mismo JSON que estoy imprimiendo acá, ¿cierto? La respuesta es esa. ¿Cuál es el plus? Que si nosotros vamos a aplicación, por acá esto lo tenía guardado del valor anterior. Yo llego y lo borro. En este momento, en ninguna parte se va a setear esa variable, ¿cierto? Ahí ya tenemos como para garantizar la funcionalidad de nuestra aplicación, ¿cierto? Es uno de los plus que nos da RxJS. Entonces, ¿qué hizo? Listo, me trajo todo el array y acá abajo, en el componente hijo, mostró todos los datos. Muchachos,
Háganlo ustedes, por favor. Háganlo y me cuentan, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué va? Listo. Listo. Entonces aquí, muchachos, está lo que les mostraba, lo que les explicaba del router. Volví a hacerlo de la misma forma, intentando hacerlo con el inyectable. Pero ¿qué pasó? Pues lo mismo. Como el componente se destruyó, todas estas variables que tenía ya acumuladas murieron. Listo. Esto de pronto funcionaría de esta forma. Si yo tuviera ese servicio, no acá en el módulo de contactos, sino en el genérico, acá en app, ¿cierto? Ahí sí, porque ese componente jamás se va a destruir. ¿Listo? Entonces, esa es una de las utilidades que le damos nosotros a RxJS en Angular. Una de las tantas, porque en realidad, no, pues yo diría que un 80-90% de Angular es RxJS, ¿cierto? Si yo hiciera lo que decís de tener el servicio, pero por acá en los genéricos, podría utilizarlo ahí en otro ciclo de vida del componente y no en el core, por ejemplo. Sí, sí. Sí, en este caso, o sea, yo lo puedo inyectar, ¿cierto? Pero para inyectarlo, pues, como ves, solamente es para esta variable. Pero, si yo lo pongo genérico, simplemente sería definirlo de esta forma. Ese sería, ¿cómo es que es? Y debería, pero como te digo, se está en un nivel más arriba. Porque a este nivel, cuando yo llamo en el router algo diferente, pues en el ciclo de vida de este componente lo que va a pasar es en el onDestroy. ¿Cierto? Eso se va a ejecutar y pues me va obviamente a matar el componente. Ese es como el pero que tiene eso ahí. Pero, otra vez, pero, eso se soluciona con esto. Vuelvo y se las pongo. Listo. Que ya esto pues es otro, eso daría creo que está para otro workshop aparte. Voy a ver si logro encontrar pues como un diagramita en el que les voy a explicar bien qué es. Más o menos esto. ¿Qué pasa con Redux? En este caso el patrón Redux implementado en Angular, o sea NGRX.
yo voy y consumo un servicio, a un hosting, a un servidor, y voy a tener algo, o sea, un servicio similar a este, un servicio cualquiera, véalo acá, por ejemplo, ¿cierto? Eso va a viajar a través del componente y lo que va a pasar acá es que acá va a haber una estructura centralizada en la que yo voy a tener todos los estados y los datos de mi aplicación, tal cual yo los quiera, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con eso? Esta vaina, sí, es volátil, cuando vos bajas el servidor se borra, pero no tiene el ciclo de vida de un componente, esa es la gran diferencia. Es decir, vos podés pasar entre rutas, vos podés hacer miles de cosas, los datos siempre van a estar persistidos. Y el de navegador no es accesible, ¿verdad? No, se puede hacer. no, porque ya todo es observables, allá todo se maneja con observables. De hecho, mira, todo esto es RX JS. Pues es un ejemplo, ¿cierto? Todo esto son ya observables. Listo. Ya pues, si ustedes son curiosos, investigar con ese tema también. Ya hay una documentación pues bastante avanzada de eso. Hace un tiempo, hace por ahí unos 6 meses, no había nada. Listo. Bueno, otra última cosita. Venga, dejemos esto como estaba. Vamos inmediatamente a cargar lo de los pagos, ¿cierto? Yo sé que ya todos están muy mamados, pero les voy a explicar una última cosa. No, se ve tranquilo, si no está mamado. Hasta las 5, es que hoy fue. Listo. Hay un tema, pues el último, ya para concluir acá con Angular, que son los decoradores. Ustedes pensarán, uy, ¿qué es esto, por Dios? Por acá arriba. Eso pensé yo cuando empecé con Angular, ¿cierto? Componentes, módulos, inyectables, inputs, outputs, ¿qué es eso? Resulta que un decorador es un patrón de un diseño de software, que lo que hace es que me encapsula como una función y dependiendo de eso, le da pues, sin tocar aquella función original, vale acá, es como una especie de herencia, de extensión, ¿cierto? Entonces, ahora, existen diferentes tipos de decoradores. Están de clases, ¿cierto? Por ejemplo, componentes, módulos, ahí están. De propiedades, como los inputs y los outputs. De métodos, digamos, de eventos, como host listener. ¿De qué es esto? Ah, si yo capturar un evento de un clic, capturar un evento de hundir una tecla, etc. Y decoradores de parámetros, como el inject, que fue justamente este que les mostré por acá. En detalle, ¿cierto? Ahí están. Entonces ustedes pensarán, ¿no? Pero pues, ¿eso para qué sirve? Entonces los utilizamos para expresar básicamente qué significa cada uno de los ítems con los que estamos tratando. Entonces en este caso un componente, estamos diciéndole, este decorador me dice que un componente tiene varios parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Un componente está compuesto, valga la redundancia, ¿de qué? De un selector, de un template, de unos estilos, también tiene unos providers, tiene miles de cosas, pero esta es la forma que yo tengo de encapsular todo eso, ¿cierto? Por medio de las anotaciones. Al igual un módulo, como les comentaba ahorita, un módulo me permite importar, me permite declarar, me permite exportar, me permite también definir unos providers, ¿cierto? Entonces, esa es la forma que yo tengo de encapsularlo todo, sin tener que sobreescribir pues ninguna función referente a un módulo o a un componente. De propiedad, entonces, por ejemplo, un input, teniendo en cuenta esto, yo hubiera podido hacerlo de otra forma sin utilizar RX. ¿Cómo? A través de algo que se llama input. Yo defino simplemente el contacto y si este componente de la lista invocó
a este componente del detalle y le mando como parámetro el contacto, voy a tener los mismos valores, no va a pasar, no va a cambiar absolutamente nada. Decoradores de métodos, entonces como les dije, el host listener, cuando pase alguna acción ya digamos física, como por ejemplo que se le hizo clic a algún ítem HTML, ¿qué va a pasar? Inmediatamente ese decorador pues va a hacer su acción, ¿cierto? De parámetros, entonces como les decía, yo puedo inyectar un servicio y ya ese servicio pues lo puedo utilizar dentro de mi constructor. Otra cosita, también ustedes pueden crear decoradores, digámoslo así, personalizados, ¿cierto? Ya pues los invito como a charrear un poquitico más con eso. Y muchachos, muchísimas gracias, de verdad que pues, fueron como 5 horas, pero valió la pena. Muchas gracias a todos.